nos damos cuenta que él era también un profundo conocedor de la naturaleza. Hablaba de accidentes, de aves, montañas, tipos de árboles, de hecho, en las dos torres, ¿no? Habla básicamente, ¿no? Del efecto simbólico que tiene Bárbol, por ejemplo, ¿no? Este ser mitológico que es mitad humano, mitad árbol, si lo podemos describir de alguna manera, y cómo también hace una apología, ¿no? O hace una crítica del asunto de cómo el progreso está acabando con los bosques. Eso se va viendo enmascarado en El Señor de los Anillos. También me parece que esa parte de la crítica de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y cómo construye este personaje a través de la ordenanza, ¿no? Del ayudante. Sam y Frodo construyen este tipo de arquetipo de amistad a través de lo que Tolkien percibe en la Primera Guerra Mundial. No sé qué opinas al respecto, cómo es esto que el rollo ecológico, que es muy antiguo, no es algo que haya surgido de hoy, que Bárbol representa, ¿no? Como personaje central en uno de los libros de Tolkien, me parece pertinente a estas alturas su discurso, ¿no? A estas alturas del partido, a estas alturas de la historia, mi querido Medardo. Por supuesto, y hablando al caso de Bárbol, él comentaba la profunda tristeza que le había dado que un hermoso árbol que estaba fuera de su casa, un día alguien lo taló. Y lo taló, pues sí, solamente por talarlo. Y él platicaba que le había causado realmente dolor e indignación y se preguntaba si los árboles se pudieran defender. Que además, el tema central de muchas mitologías del encuentro con la Edad de Oro, donde nosotros y los animales y la naturaleza éramos una misma cosa, en muchas mitologías presente también aquí, se encuentra en esta posibilidad en donde nosotros como seres humanos, ya con la crisis ecológica que tenemos en puerta desde hace varias décadas, es clarísimo que necesitamos merecernos la naturaleza. No está dada. Y menos pensando que el capitalismo es algo que solo está allí porque no podemos hacer otra cosa y cambiar el formato de injusticia entre los seres y injusticia de los seres con otros seres. Y entonces, en esta naturaleza que tenemos que ganarnos, es que Tolkien decide darle la posibilidad de defenderse a los árboles y lo hace también en otro giro porque siendo un genio filólogo, había comentado él que cuando leyó a Shakespeare decía que Shakespeare lo dejaba con ciertos vacíos que lo llenaban de inconformidad, y hay un momento en Macbeth donde dice la leyenda que cuando venga caminando el bosque de Dursinan será el momento en el que Macbeth será derrotado, y Macbeth dice, bueno, pues es que los árboles no caminan, y finalmente llegan unos soldados cargando unas ramas, y entonces eso se vuelve en la clave de la profecía. Y dice Tolkien, ¿eso es tu bosque caminando, Shakespeare? Te voy a enseñar un bosque caminando. Te voy a enseñar un bosque caminando con los pastores de árboles, específicamente hablando en el caso de Bárbol. Y estamos tocando solo un pequeño punto, pero este pequeño punto es solo uno de todas las cuentas de collar de momentos en El Señor de los Anillos que han pasado a impactar la cultura popular con todo el arte que está ahí impuesto. Tómese en cuenta que cuando las primeras personas de Greenpeace se pararon enfrente de un buque petrolero en Alaska en los años 60, los que iban en el barco de Greenpeace dijeron, nosotros somos como la comunidad del anillo del Señor de los Anillos contra el barco petrolero. Es decir, ya desde los años 60 comienza a ser un referente ecológico, y es esta posibilidad donde además en la literatura fantástica, muchísimas gracias Lola Flores, se me han ido otros comentarios, pero Lola, buenas tardes. Y saludos también a las demás personas que han tenido la amabilidad de saludarnos. Decía yo, en la literatura fantástica la naturaleza no es un escenario, es un personaje. Aquí el árbol camina, en Tolkien, como en la Ilíada, el río Escamandro se asquea de todos los cadáveres que los troyanos y los aqueos tienen encima y los escupe y los tira fuera y se enoja. La naturaleza, por tanto, en la literatura fantástica, nos permite un diálogo de tal modo que aunque parece una obra donde uno se va a otro lado,
vas a la obra de Tolkien a amar más el mundo que te está rodeando y las personas también que te están rodeando, porque otro de los vínculos imprescindibles cuando se habla del Señor de los Anillos es también la búsqueda de la compasión, la importancia de un individuo sencillo para cambiar la historia y la tolerancia de los diferentes. Esto es importantísimo, porque además es una clave que permite que muchas personas que aman el Señor de los Anillos profundamente descubren que, pues, son personas que suelen tener una buena intención para sus semejantes porque se han sentido identificados con ello. Cierro diciendo que, como bien dices, a Tolkien le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y en esa Primera Guerra Mundial le tocó conocer el sufrimiento de otros seres y toda su generación de la Primera Guerra Mundial en general terminaron con el espíritu roto diciendo el arte no sirve para nada, y esto es justamente lo que en los años 20 da con la ruptura de muchas cosas y el inicio de las vanguardias, y él, en cambio de eso, en cambio, pese a todo lo sufrido, logra encontrar en medio del dolor el camino para la esperanza, aun cuando su obra está tinta de muchísima tristeza, y que cuando lo arrinconaron así, bueno, ¿de qué trata el Señor de los Anillos? Dijo, últimamente de lo que trata el Señor de los Anillos es de la muerte. Y concluyo diciendo que como los oficiales ingleses tenían obligado no fraternizar con los soldados que eran de otra clase social, entonces a Tolkien luego comentó que le parecía repugnante todos los snobs de los oficiales aristocráticos con los que estaba obligado a convivir, cuando entre la soldadesca de los campesinos y de los obreros estaban, en palabras suyas, personas muy superiores a él mismo, y de donde, por supuesto, y él lo va a decir con todas sus letras, se iba a inspirar para hacer a los hobbits, y a hobbits como a Sam Gamgee en este caso. Qué maravilla, Medardo. Yo recuerdo también esta parte donde como él como lingüista decide construir, ¿no?, un lenguaje élfico, que tú lo mencionabas al principio. Imagínate no solo crear una épica, una aventura, sino encima de crear una épica, una aventura, desarrollar un lenguaje con sus propias reglas gramaticales. Lo decía Tolkien, ¿no? Decía, es que no tenemos una mitología inglesa, entonces la voy a crear yo. O sea, el cuate con las resonancias de las sagas nórdicas, de repente descubre que hay una beta importantísima. Los ingleses nunca van a dejar de agradecerle a Tolkien lo que hizo, ¿no? En sí, por la identidad como pueblo inglés. Y también es mi muy querido y ultracatólico C.S. Lewis, que también estuvo bajo la influencia y esa sociedad literaria que hicieron, ¿no? León, la bruja y el armario, para los que no sepan lo que hizo C.S. Lewis, que era muy amigo de Tolkien, que convivían y que de repente se convierten en dos monstruos de la fantasía épica, ¿no? Claro, con sus digamos, con sus diferencias. Pero en general, me gustaría que platicaras un poco del élfico. ¿A qué suena? Suena inglés antiguo. ¿A qué suena, Medardo? Sí, vamos para allá. Voy a retomar con esto último que dijiste al respecto de la religión de C.S. Lewis, porque es algo muy importante de que ocurra entre ellos. Sí. Originalmente C.S. Lewis era ateo. Y siendo ateo entra en fuertes discusiones con Tolkien y lo convence de abrazar la religión, pero en realidad de abrazar la religión católica se vuelve protestante, y ese va a ser un profundo dolor entre Tolkien y C.S. Lewis, porque además ser católico en México es ser lo que la mayoría de las personas han sido a lo largo de nuestra historia, no es ninguna sorpresa. Ser católico en Inglaterra corresponde a una marginalidad total donde, por ejemplo, cuando murió su padre, sus parientes paternos le dijeron a la madre, nosotros nos encargamos de mantenerlos a ustedes, pero abandone el catolicismo de la mamá. Y la mamá dijo, por supuesto que no. Y ella se quedó con sus hijos, siguió siendo católica y en la pobreza enfermó de diabetes y murió cuando él tenía 11 años. Entonces no es cualquier cosa el punto de la religión. Luego, por otra parte, Tolkien se pelea cálidamente con su amigo C.S. Lewis. Obviamente la influencia literaria de ambos es extraordinaria, pero Tolkien dice que C.S. Lewis utiliza mal la literatura para que se convierta en un medio, solo en un medio de panfleto para hablar de religión. Y entonces Tolkien le critica a C.S. Lewis y le dice, mira, tú dices que el león es Cristo. Para empezar, un Cristo muy enojón, ¿no? Y en segunda instancia,
una obra de arte no tendría que darte un solo mensaje como tú quieres darlo. Una obra de arte tendría que decirte 1000 cosas dependiendo de la persona en la que esté. Entonces, cuenta lo que quieras, pero que el lector también puede encontrar lo que quiera. Y C.S. Lewis voluntariamente dijo, estoy evangelizando a través de mi obra. Y Tolkien, por muy católico que fuera, él dijo, mi obra que sea lo que sea. Pero en la obra de Tolkien es imprescindible el tema de la compasión, que por supuesto tiene que ver con la Iglesia Católica, pero no solamente, tiene que ver con cualquier religión e incluso no solamente, está en el corazón de los derechos humanos, por una parte. Ahora, entrando en lo que decías al respecto de la mitología para Inglaterra, que va a ir hacia lo élfico. Tolkien, en un momento determinado en sus cartas, cuenta que hace una especie de juego muy de juego literario que alguien encontraría muy soberbio. Y aquí voy a hacer una cita de la serie de Roma, donde le dice Julio César a Marco Antonio, vete con todas las religiones, yo me quedo con 1000 soldados y voy a resolver el problema de Egipto. Le dice Marco Antonio, ¿y no te parece muy arrogante de tu parte? Y le dice César, no, sí lo logro. En ese mismo sentido, en el caso de Tolkien, Tolkien dice que El Señor de los Anillos es un juego literario como para decir que todos los mitos y leyendas que están perdidos por allá, muchas gracias, Grace, todos los mitos y leyendas que están perdidos por allí son ecos mal escuchados de la historia original. Y la historia original es El Señor de los Anillos, que ocurrió aproximadamente hace como 10,000 años quizá, ¿no? Entonces dice, en ese sentido, el rey con la espada, Aragorn, es el primer indicio de lo que luego van a ser las historias del rey Arturo y de Excalibur. Del mismo modo que Faramir encapuchado y con arco es la primera sombra de lo que luego va a ser Robin Hood. De tal modo que el tema del anillo y del dragón es lo que después va a ser la historia de Fafnir y de los Nibelungos. De tal modo que los hobbits es el inicio de lo que luego se va a convertir en los mitos y leyendas de todos los duendes. De modo que la Númenor que colapsa es el origen de lo que luego se va a malentender en la historia de la Atlántida. Sabemos que, por supuesto, todos estos elementos que acabo de mencionar pertenecen a mitos y leyendas de pueblos del mundo distintos, pero ese es el juego de Tolkien. ¿Qué tal si hubiera habido un mito fundacional de donde vienen todos los mitos y leyendas de los que yo estoy hablando? Y entonces, en ese sentido, el modo como está contado los mitos y leyendas de Tolkien resultan muchísimo más articulados que muchas mitologías y que muchas novelas, por lo cual termina siendo mucho más eficaz que todos los mitos y leyendas esparcidos y perdidos referidos por él en cierta instancia. Y aterrizo finalmente con lo de los idiomas. Tolkien, filólogo como era, amaba la lengua y él ya creaba idiomas desde que era niño. Creaba primero algo que se llamaba el animalítico, donde utilizaba nombres de animales para decir cosas raras. Él se llamaba Otter, él era nutria, por ejemplo. Y entonces, en esta creación de lenguajes, a él lo que más le fascinaba era que las palabras encontraran su camino, cualquier palabra. Y a Tolkien le toca una situación académica muy dura en Oxford. En este sentido, hay una pelea muy fuerte entre las personas de la literatura y las personas de la filología. Los filólogos dicen esos literatos y los literatos dicen esos filólogos. Y Tolkien en un artículo dice, es que en este apartheid, y se menciona el apartheid porque él nació en Sudáfrica, en este apartheid repugnante no se dan cuenta que la literatura y la filología no son distintas, sino que ha crecido las lenguas a través de los grandes relatos de la humanidad. Y en ese sentido, él jugaba a la posibilidad de que las lenguas que él hablaba y que él quisiera inventar tuvieran algunos hablantes. Entonces, en algunas ocasiones inventó pueblos y gente e historias solo para que sus lenguajes inventados pudieran estar en la boca de otras personas, y dice literalmente, y que la frase Stil Omentielmo, una estrella brille en nuestro encuentro, tenga algún sentido en algún lugar. Ahora, entonces, él elabora las lenguas élficas en distintos grados de desarrollo gramatical, de desarrollo a profundidad, y entre las lenguas que desarrolla, las más importantes son estas, como acabas de decir tú, las lenguas élficas, y las lenguas élficas tienen estas fuentes. La primera lengua, una de las lenguas más importantes y la más hablada en El Señor de los Anillos, tiene su influencia directa en el galés. Y él cuenta cómo cuando era niño
veía pasar los trenes con los vagones con nombres raros en la lengua galesa, y él en un artículo dice, no hay en la isla británica una lengua más hermosa que el galés. Y entonces estas palabras con doble L, W, Y, doble F, subyugan a la imaginación de Tolkien, y es entonces no solamente el galés la fuente de la lengua élfica Sindarin, sino que son mucho de la mitología élfica, de la mitología céltica, tanto galesa como irlandesa, pero sobre todo galesa, la que pasa a alimentar la identidad y la presencia de mucho de lo que son los elfos en su propia obra, por una parte. Pero también inventa el lenguaje élfico, que es como una especie de latín. Y si el latín se convierte en una lengua muerta en la Edad Media, y al dejar de evolucionar, el latín como latín se convierte en una lengua franca, en ese sentido, por una prohibición, por una matanza que hicieron los elfos, les prohíben seguir hablando su lengua, y eso detiene la evolución de la lengua, y eso hace que haya un élfico, que es el élfico equivalente al latín, que se utiliza para cosas de cultas. Ese lenguaje élfico lo inspiró Tolkien en el finés y el español. ¿No? Y entonces, y entonces estas son las fuentes originales. Digo originales, pero en realidad era un hombre que hablaba más de 30 lenguas. Y, por ejemplo, el pueblo de Rohan está inspirado sobre todo en sus profundos conocimientos del sajón antiguo. Los enanos tienen un lenguaje que está inspirado en parte en escandinavo, pero también en otra parte en el hebreo. Y el pueblo de Númenor desarrolla otra lengua que está emparentada hacia el posible encuentro entre el egipcio y el sumerio. De esas otras lenguas hace algunos esbozos, pero deja, por supuesto, la maraña de la profesión puesta de un hombre que primordialmente era un experto en las lenguas. Y déjenme decirles algo, Tolkien escribía a espalda de la academia, porque en la academia él como filósofo estaba muy mal visto que escribiera. Ya saben esto que les acabo de decir, el pleito entre los filólogos y los literatos. Y entonces él escribía en algo que él le llamaba su vicio secreto, y es casi casualidad que hubiera él terminado publicando su obra gracias a varias mujeres, algunas alumnas y algunas otras personas que leyeron sus borradores y dijeron, oiga, por favor, échenle. Y C.S. Lewis, por supuesto, y su gran amigo C.S. Lewis. Ahora, dígase también que C.S. Lewis no le gustaban nada los hobbits, y dijo, quítalos. Y Tolkien dijo, mejor no te hago caso. Y los dejó. Les digo, se amaban, pero también tenían unos desencuentros, pues, que dos grandes tendrían que tener. Observen ustedes, si ven las puras películas del Señor de los Anillos y de Narnia, observen cómo hay varios temas que están presentes y que uno puede imaginarse casi el taller literario de, a ver, ahora hagan una historia con, ¿no? Observen, por ejemplo, que C.S. Lewis tenía una gran fascinación por las culturas grecolatinas, y entonces las criaturas fantásticas de Narnia son sátiros y son centauros y son minotauros. Y tenía algo que le llamaba la iberofobia, que es un cierto desdén hacia el norte, de tal modo que, por ejemplo, la mala es la reina del invierno, ¿no? Entonces hay un desdén hacia los temas célticos escandinavos, y del otro lado Tolkien pues tenía una preferencia por temas célticos escandinavos sajones, aunque él no tenía una grecofilia. No, en efecto, no aparecen ni sátiros, ni centauros, ni esa parte de la mitología griega, pero sí aparecen fenómenos históricos vinculados con lo que pudo haber sido Roma. La misma Gondor es su versión de primero Roma y luego el Renacimiento, en su mirada hacia, como un hombre cultísimo, hacia distintos pueblos del mundo.